iniciamos. Pensamos que por la verdad en Chihuahua tiene que convertirse necesariamente en un movimiento que sea por la verdad en México. A eso es a lo que aspiramos. En Chihuahua, en donde el pueblo mexicano ha sido atropellado, en donde resentimos la prepotencia brutal del sistema político mexicano, que a pesar de que habla constantemente de justicia, de revolución y de democracia, ha conculcado los derechos del pueblo, ha atropellado a la democracia y convertido en dictadura de partido único, se propone liquidar para siempre la democracia en México. En Chihuahua, repito, en donde hemos evidenciado todo lo anterior, también hemos presenciado el despertar cívico del pueblo mexicano. Hemos visto cómo hombres y mujeres han salido a la calle, han tomado las carreteras, han bloqueado los puentes internacionales, han buscado el diálogo con las autoridades para sensibilizar a un sistema indolente e insensible que atropella al pueblo con tal de imponer su arbitraria voluntad. Esos hombres y esas mujeres han tenido que ir aún a manifestar al extranjero, exponiéndose en todos casos a las represalias de los personeros del sistema que no quieren entender esta voluntad democrática expresada desde 1917 y que 70 años después los bebidores y beneficiarios, convertidos en una aristocratizante clase negativa, se apropian en su particular beneficio de la Revolución Mexicana, que es patrimonio de todo el pueblo de México. Los mexicanos de Chihuahua sabemos por propia experiencia que enfrentar a este sistema en un solo estado o por un solo partido solo producirá la derrota de los mejores en aras de este nuevo Huitzilopochtli que quiere el sacrificio de los mejores en tanto que exalta la mediocridad, la estulticia y la antipatria. Por ello, saludamos este esfuerzo cívico efectuado en el Foro Nacional por el respeto al sufragio, que lleva a los mexicanos a luchar por encima de sus diferencias ideológicas, aún al margen de sus propios partidos, entendiendo que esta lucha es en razón de valores humanos básicos y fundamentales que trascienden las diferencias y de cuya realización dependerá el desarrollo de la democracia en nuestra patria. Aún no sabemos si este foro por la efectividad del sufragio se acuerden medidas en apoyo al pueblo insurgente de Chihuahua. Si así ocurriera, de antemano saludamos esa sana posición. Pero si así no fuera, de todos modos debemos hacerles saber que los insurgentes mexicanos que en Chihuahua luchamos por la democracia, ni aceptamos ni aceptaremos como final que los usurpadores productos del atropello a Chihuahua arriben al poder estatal por no ser legítimo su origen. Si todos los mexicanos apoyan a los mexicanos de Chihuahua, el triunfo está asegurado a mayor o menor plazo. Si así no fuera, los aciagos días por venir iniciarán la larga noche de la dictadura, ahora en Chihuahua y mañana en todo México. Por el bien de la patria mexicana, que amamos tanto como a nuestros hijos, como a nuestra familia, más que la vida misma, esta amada patria estaría en peligro, y si nuestros menguados esfuerzos no fueran suficientes, otras generaciones, más capaces y mejor dotadas que nosotros,
tendrán que luchar y consumar el triunfo que nosotros no alcanzáramos. Pero México, a pesar de los malos mexicanos, a pesar de las nefastas administraciones públicas, a pesar de los que entregan el patrimonio nacional y enajenan a las futuras generaciones, vivirá por siempre y llegará a ser la patria grande y respetada que todos amamos y anhelamos. Por la verdad en Chihuahua, porque sea la verdad en México, saludo a los asistentes a este foro, porque sea posible hacer la democracia en México. Por las mejores causas de la nación, pletóricos de indiscutibles méritos en campaña y que con sacrificios han mantenido su lucha libertaria, no necesito, decía, extenderme para convencerlos sobre las positivas derivaciones que se desprenden de la instauración de la democracia. Bastaría señalar que su ausencia, la de la democracia, viene siempre acompañada de prepotencia, arrogancia y opresión, de anquilosamiento, ineficacia y corrupción, arrastrando inexorablemente a la población a una más grave aún indigencia. Es en la democracia donde los pueblos perfeccionan sus estructuras. Es en la democracia como se reducen los abismos ideológicos del país, tal como lo hemos hecho hoy y ayer y en el futuro, espero, a través de un fructífero, respetuoso y quizás paciente también diálogo de corrientes de pensamiento diversas. Que este sea por siempre el camino para erradicar de nuestro suelo patrio la asfixia de la opresión y alejar la amenaza del caos y la anarquía. Constituye la democracia la mejor garantía para recuperar, preservar y perfeccionar nuestras libertades, vía efectiva para que florezca el progreso e impere la tan anhelada justicia en nuestra nación. Qué bueno desde los diferentes partidos de oposición, más su directiva, acudan a Chihuahua, vayamos a Chihuahua, que en una gran movilización impidamos que tome el poder el usurpador. México merece respeto y los partidos políticos deben hacer que se respete el voto. Esta es una proposición en concreto. Número 2, que se destituya y se le implante juicio a Manuel Bartlett por ser delincuente electoral. No podemos permitir que este señor vaya a seguir en las siguientes elecciones y menos en la siguiente elección federal, puesto que su descalificación moral es a todas luces vista. Debemos de ser concretos y el pueblo de México debe ver hechos antes de que lleguemos a la violencia. Estamos muy a tiempo y es nuestra responsabilidad llegar a la democracia sin violencia. La corrupción más grave es el fraude electoral. En el fraude electoral se inician todos los males de nuestra patria. Estas proposiciones las hago para que México entero y el mundo vea que nosotros podemos cambiar, como lo han hecho otros países latinoamericanos, hacia una forma distinta y buena, superior, de nación libre y soberana auténticamente con la democracia. Muchas gracias.
absoluta intolerancia. Diversos partidos, asociaciones, ciudadanos hemos expresado aquí nuestro anhelo de limpieza electoral de sufragio efectivo. Y ahora las declaraciones tienen que ser acompañadas por la acción consecuente en todo el territorio nacional. Una acción que nos debe de llevar a la movilización popular. Porque si bien tenemos razón cuando expresamos esta demanda y este anhelo democrático, también necesitamos la fuerza del pueblo para hacerlo realidad. Durante muchos años hemos sufrido la degradación de la política hecha por un sistema corrompido y corruptor. Necesitamos recuperar la política para los obreros, para los campesinos, para los empleados, para las mujeres, para los jóvenes de México. La política no puede continuar siendo un objeto de la minoría. Si queremos realmente adelantar de una manera histórica, tendremos que recuperar la política para las grandes mayorías. Tenemos que recordar nuestras tradiciones políticas. Tenemos que entender lo que ha significado la tradición liberal y la tradición revolucionaria y la tradición democrática en nuestro país, expresado en todos y cada uno de los momentos vitales de la nación. Y ahora tenemos pendiente una tarea como generación: recobrar la efectividad del sufragio. El sufragio efectivo como base esencial de la democracia nacional. Y si ha habido aquí alguna conclusión obvia, es que de nueva cuenta tenemos que recordar que si queremos elecciones limpias, las elecciones tienen que estar en manos del pueblo de México y no en manos de los alquimistas electorales del gobierno. De los presos injustamente en las cárceles de este país recluidos, formamos un grupo del cual no me puedo desligar, y después siento en mis espaldas ese fardo y ese peso a la vez doloroso y gozoso que es para mí la presencia de mis compañeras, aunque no estén aquí. Ese grupo, formado en su mayoría por mujeres, no tenía fuerza. El dolor y las lágrimas de unas madres y de unas esposas tristes no tenía ningún peso para un gobierno despiadado, para un gobierno que metió a las cárceles del país a lo más granado, a lo más florido, a lo más hermoso de la juventud luchadora. Y nosotras, impolíticas, apolíticas, algunas con cierta cultura, algunas ignorantes, mujeres hechas, muchas de ellas, a acatar los designios machistas, tradicionalmente machistas del pueblo mexicano, nos lanzamos por allí a la búsqueda de nuestros hijos y compañeros, pero con una intuición dentro de nosotras. Lo que nuestros hijos hacían era importante, puesto que el gobierno había querido borrarlos de la faz de la tierra. Por tanto, era un asunto de alta política, era un asunto político vital, y no era por allí lo que algunos pobres desperdiciadores pensaban que era el abono de la revolución. Ningún ser humano que caiga inútilmente va a servir de abono a ninguna revolución que se considere una revolución justa. Nosotros no lo concebimos así. Esos hijos salidos de nuestras entrañas, esos hijos deseados, anhelados y esperados, no fueron hechos para acabar en los campos de tortura y en los campos militares. Al compañero diputado Armando Martínez del Lugo, coordinador de la Comisión Parlamentaria de
Esta reunión es un hecho insólito en la historia política de México. Al menos que todos hemos venido a jugar nuestro propio juego. Y como este es el juego de la democracia, estaremos sirviéndole al futuro democrático, al futuro independiente de nuestra patria. Y en esto consiste el compromiso democrático del que se habla en la declaración política del foro. ¿Qué es un compromiso democrático? Un compromiso en política es un acuerdo en el que fuerzas distintas, incluso contradictorias, hacen a un lado las particularidades de su posición programática e ideológica para defender algo en común, aquello en lo cual coinciden y que tiene significación colectiva. El compromiso que hemos establecido aquí es el de convertir a México en un país democrático, partiendo de un elemento inicial, el sufragio efectivo. A algunos les parecerá poco, pero en el país del absolutismo y del monolitismo priistas, el diálogo que aquí hemos sostenido es ejemplar, aunque sea insólito. Alguna vez la historia reconocerá este foro como un esfuerzo valeroso, como una contribución, si se quiere modesta, pero eficaz, para llevar a México a nuevos estadios de su desarrollo político. En mérito a la mejor disposición para plantear sus posiciones con apego a los principios que orientan sus acciones, a contestar, aclarar en este foro libre y democrático algunas imputaciones hechas acerca de algún interés o proclividad del partido para suscitar la injerencia extranjera. Esta acusación, lamentablemente, ha sido una constante, con acento en diversas épocas, que el gobierno ha usado para desfigurar y desinformar acerca de lo que es y quiere Acción Nacional. La acción internacional que despliega el PAN es y será siempre en resguardo de nuestra soberanía. Soberanía entendida en su mejor sentido, el que no exista más poder sobre la nación que el poder del pueblo a través del ejercicio respetado del sufragio. En el marco de este principio debe entenderse la distorsión hipócrita que el gobierno hace del concepto de soberanía para resguardo de su monopolio en la información al exterior y como su doble posición de invocar a organismos internacionales en beneficio de sus posturas políticas en el interior para encubrirlas con proclamas democráticas al exterior. Y en el mismo acto, satanizar a los mexicanos que en ejercicio de sus derechos constitucionales acuden como recurso legítimo en la defensa del sufragio efectiva precisamente a los mismos organismos interamericanos o internacionales que el mismo gobierno ha integrado a la ley interna de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución. Para ser más específicos y hablar en particular de la instancia que existe para que cualquier hombre de esta América nuestra acceda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicho recurso encuentra su fundamento en el mismo artículo 133 de la Constitución que hemos citado y que en la parte relativa dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Es así que la fundamentación constitucional es impecable, toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José ha sido suscrito por el Presidente de la República y ratificado
por el Senado y por ende forman parte de nuestra ley interna. El ejercicio de estos recursos por ningún motivo pueden interpretarse como injerencia del exterior, toda vez que justamente han sido creados como acuerdos multilaterales cuyo sentido y objeto es el de preservar los derechos humanos como único medio de preservar la paz interior en los pueblos, legitimar gobiernos nacionales y servir como única limitación efectiva